Relatos de fantasmas. Hace unos pocos años, un reconocido artista inglés recibió el encargo por parte de una tal Lady F. de pintar un retrato de su marido. Se acordó que el encargo se realizaría en la mansión de F. Hall, en el campo, pues los compromisos del pintor eran demasiados como para permitirle dar comienzo a un nuevo trabajo hasta que hubiese terminado la temporada en Londres. Como quiera que él se hallase en términos de estrecha amistad con sus patrocinadores, el arreglo fue satisfactorio para todas las partes, y el 13 de septiembre el artista partió con buen ánimo para realizar su encargo. Tomó pues el tren con destino a la estación más próxima a F. Hall, y cuando entró a su vagón se dio cuenta que viajaría solo. En cualquier caso, su soledad no se vio prolongada mucho tiempo. En la primera parada, después de Londres, subió al vagón una joven dama que se sentó en la esquina opuesta a él. Tenía un aspecto delicado, con una sorprendente mezcla de dulzura y de tristeza en su semblante, algo que un hombre observador y sensible como él no podía pasar por alto. Después de un rato, ninguno de los dos decidió abrir la boca. Sin embargo, una vez fue avanzando el recorrido, el caballero decidió deslizar comentarios habituales que se suelen hacer en tales circunstancias, acerca del tiempo o del paisaje. Así, una vez roto el hielo, finalmente entraron en conversación. Hablaron de pintura, como no. El artista se hallaba bastante sorprendido por los conocimientos que ella parecía tener sobre su obra y sobre él mismo. Estaba bastante seguro, sin embargo, no haber visto nunca antes a aquella mujer. Su sorpresa no disminuyó en absoluto cuando de pronto ella le preguntó si sería capaz de pintar la memoria, el retrato de una persona a la que solo hubiese visto una vez, o a lo sumo dos. Él dudaba qué responderle cuando ella añadió: ¿Cree usted, por ejemplo, que podría pintarme de memoria? Él replicó que no estaba seguro del todo, aunque quizás podría hacerlo si se lo proponía. Bien, dijo ella, pues fíjese en mí, tal vez así se haga una idea de mi aspecto. Él atendió aquella extraña petición y ella entonces preguntó con impaciencia: ¿Y bien, cree que sería capaz de hacerlo? Creo que sí, respondió él. Aunque no podría asegurarlo en ese momento, el tren se detuvo. La joven se levantó de su asiento, sonrió de una forma enigmática al pintor y se despidió de él, añadiendo mientras salía del vagón: Espero que volvamos a encontrarnos pronto. El tren partió traqueando y Mr. H., el artista, quedó sumido en reflexiones. Llegó a su destino a la hora prevista y comprobó que el carruaje de Lady F. ya estaba allí para recogerle. Tras agradable recorrido, llegó a su lugar de destino, situado en uno de los condados aledaños a Londres, y fue depositado frente a la puerta principal de la casa, en donde sus anfitriones le aguardaban para recibirle. Una vez intercambiados los amables saludos de rigor, el pintor fue conducido a su habitación, pues estaba ya próxima la hora de la cena. Tras completar su aseo, bajó a la sala de estar. Mr. H. quedó gratamente sorprendido al ver sentada en butaca otomana una butaca otomana
a su joven compañera del trayecto en el vagón del tren. Ella le saludó con una sonrisa y él la correspondió con una inclinación de reconocimiento. Se sentaron juntos durante la cena y ella se dirigió a él con 2 o 3 ocasiones, interviniendo en la conversación general. Sintiéndose a sus anchas, Mr. H no tuvo duda alguna que se trataba de una amiga íntima de su anfitriona. La velada transcurrió de la forma más agradable. La conversación giró en torno a las bellas artes generales y durante un rato sobre la pintura en particular. Sus anfitriones aplicaron a Mr. H que les mostrase alguno de los bocetos que había traído consigo desde Londres. El artista lo sacó al momento y la joven mostró un despierto interés por ellos. Ya era tarde cuando la reunión se disolvió y sus miembros se retiraron a sus respectivos aposentos. Al día siguiente, temprano, Mr. H se vio tentado por la soledad. Mañana a abandonar su dormitorio y dar un paseo por los jardines. La sala de estar daba hacia el jardín. Preguntó a un criado que se hallaba ocupado organizando el mobiliario. La sala de estar daba hacia el jardín. Preguntó a un criado que se hallaba ocupado organizando el mobiliario. Sí, la joven dama ya había bajado. ¿Qué dama, señor?, preguntó sorprendido el hombre. La joven que cenó aquí anoche. Ninguna joven cenó aquí anoche, señor, respondió el hombre mirándole fijamente. El pintor no añadió nada más, pensando para sí que el criado debería ser bastante tonto o bien que debía tener muy mala memoria. Por lo tanto, tras abandonar el lugar, se adentró paseando en el jardín. De regreso a la casa se topó con su anfitrión, con el que intercambió las acostumbradas salutaciones matutinas. ¿Se ha marchado su rubia y joven amiga?, apuntó el artista. ¿Qué joven amiga?, inquirió el dueño del caserón. Esa joven que cenó aquí anoche con nosotros, respondió Mr. H. No logro adivinar a quién se refiere, replicó el caballero bastante sorprendido. ¿No hubo una joven dama que cenó y pasó la velada aquí ayer con nosotros?, insistió Mr. H. desconcertado. Pues no, respondió su anfitrión. Desde luego que no. A la mesa no había nadie más que usted, mi esposa y yo mismo. Después de aquello no volvió a tratarse el asunto. Si bien nuestro artista se resistía a creer que se trataba de alguna ilusión, si todo aquello había sido un sueño, ciertamente constaba de 2 partes. Estaba tan seguro de que aquella dama había sido su compañera en el vagón, como de que había estado sentada junto a él durante toda la cena. En cualquier caso, todos en la mansión, salvo él, parecían reconocer su apariencia. Finalizó el retrato que le había sido encargado y volvió de nuevo a Londres. Durante 2 años continuó con su trabajo, esforzándose y acrecentando con aquello su reputación. No obstante, durante todo aquel tiempo no volvió ni una sola de las facciones de su pálida compañera de viaje. No contaba una pista alguna que le ayudase a desvelar su origen, o siquiera su identidad. Pensaba a menudo en ella, pero no le habló a nadie del asunto. Había algún misterio en aquello que le imponía guardar silencio.
Se trataba de algo extraño, disparado, totalmente inarreglable. Y ocurrió que Mr. H. acudió a Canterbury por negocios, un viejo amigo suyo, a quien llamaremos Mr. White. Residía en aquella ciudad, estando Mr. H. deseoso de verle y puesto que contaba con escasas horas de su visita, le escribió una nota tan pronto como llegó al hotel, rogando a Mr. White que se reuniese allí con él.